¿Qué medidas tiene previsto adoptar su Gobierno para garantizar el acceso de todas las personas de Asturias a una vivienda digna y asequible? Señor Ripa, el Gobierno de Asturias, las medidas que está adoptando son las que forman parte del cuarto plan de vivienda, como sabe, está en aplicación en estos momentos, que suponen inversiones superiores a los 100 millones de euros y que tienen un objetivo claro, que es garantizar viviendas asequibles, accesibles y sostenibles. Tres conceptos de los que no nos podemos apartar y, fundamentalmente, teniendo en cuenta la situación de los colectivos más vulnerables en cuanto al acceso a la vivienda. Antes hacía referencia a ese Estado social, permítame que lo diga también aquí, desde el punto de vista de nuestra autonomía, ¿no? Así que lo que le puedo garantizar es que adoptaremos todas las medidas que sean efectivas, no efectistas, efectivas, para dar solución a esta cuestión y, por supuesto, utilizaremos todos los recursos que se pongan a disposición, de acuerdo a la ley, las comunidades autónomas para dar solución a una situación similar. Mire, algo no encaja. Su Gobierno afirma que las políticas de vivienda que ejecuta suelen ser adecuadas a las necesidades de la población, pero los datos del Instituto Nacional de Estadística lo que nos dicen es que hay 81.000 personas en Asturias que están pagando alquileres abusivos. 81.000 personas. Algo no cuadra. Le quiero enseñar esta gráfica. Esta es la gráfica comparativa del conjunto del Estado, donde se explicita que el 53% de los asturianos y asturianas pagan un alquiler abusivo. La cuarta comunidad autónoma. Después del País Vasco, Canarias y Madrid, Asturias es la cuarta comunidad del Estado donde se paga más alquileres abusivos por parte de la población, 53% del total. Si miramos el informe de exclusión social y desarrollo social de FOESA, en 2019, 1 de cada 4 familias estaban sufriendo problemas relacionados con la exclusión, 0,7 puntos más que la media, ¿no? Y si hablamos de la situación de la vivienda pública, no solo de mantenimiento, encontramos que tenemos 22 viviendas públicas por cada 1.000 viviendas, que es menos que la media estatal y muchísimo menos que la media europea. 4 veces menos de la media europea. Necesitaríamos 1.500 viviendas públicas más para llegar a la media estatal y 4 veces más, 6.000 viviendas más como mínimo, para llegar a la media europea, ¿no? Con lo cual, los datos, bueno, pues son problemáticos, ¿no? Además, si miramos los datos del incremento de alquileres en Asturias en el último año, lo que encontramos es que es la comunidad del Estado donde más se han incrementado los alquileres, un 6,9%, ¿no? Y ante esto, ¿qué es lo que han dicho ustedes, ¿no? Y le quiero preguntar precisamente por esto que decía su director general de Vivienda, ¿no? Decía que la regulación, decía, no vamos a regular el precio de los alquileres, si lo permite la ley estatal, sabe que la ley estatal de vivienda está permitiendo esta regulación a las comunidades autónomas, o la podría permitir si se termina de aprobar, sino que ha dicho al Principado le beneficiaría que en otras comunidades vayan a limitarse los precios de los alquileres porque necesitamos incentivar que estos especialistas, y se refiere a los fondos de inversión que invierten en alquileres para especular, que estos especialistas se implanten en nuestra región. Qué bien que se regulen los precios de alquileres en Madrid porque podrán venir los especuladores a Asturias. Eso es lo que han dicho ustedes, ¿no? Y claro, usted quizá estén celebrando los datos sobre vivienda con el optimismo de la voluntad, mientras la población lo está sufriendo con el pesimismo de la inteligencia. Realidades que son incompatibles, ¿no? La realidad de un gobierno que está presumiendo de política de vivienda constantemente, mientras que el 80% de personas mayores de 30 años, menores de 30 años, no puede emanciparse. 80% de los menores de 30 años no pueden emanciparse, ¿no? Tenemos la primera generación que ya ha asumido que va a vivir peor que sus padres. Bueno, estamos a punto de tener la primera generación que no se puede ir de casa de sus padres. Con lo cual, ¿qué hacemos ante ello, no? Luego, sin mirar, evidentemente, los datos durante el confinamiento, los de hacinamiento, de viviendas en malas condiciones, o 2.500 viviendas, 2.500 familias con demandas de impago de alquiler por desahucio, que cuando acabe el estado de alarma se pueden ir a la calle, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Con lo cual, creemos que es necesario que se implemente una ley de vivienda que regule estos precios de los alquileres abusivos, porque el problema en Asturias, evidentemente, no es que los alquileres sean tan altos, aunque es donde más suben, no es que sean tan altos como Madrid o Barcelona, sino que los salarios son más bajos y, por lo tanto, se destina más porcentaje de la renta a pagar los alquileres. Eso es lo que dice la encuesta de calidad de vida, eso es lo que dice el informe de comisiones obreras al respecto, eso es lo que dice el Instituto Nacional de Estadística. Salarios bajos, rentas altas de alquiler, por lo tanto, cuarta comunidad de España con mayores alquileres abusivos. Las estadísticas oficiales, ¿no? Y esto yo no quiero negar los avances que ha habido en política de vivienda y lo valioso que es tener una empresa pública de vivienda. Creo que eso es valioso y creo que eso es una cosa de la que tenemos que trabajar, aprovechar, explotar y utilizar, ¿no? Pero creo que podemos hacer bastante más, ¿no? En primer lugar, recuerde que este Parlamento aprobó un censo de viviendas vacías. Nos gustaría saber cuál es el estado de ese censo, si está elaborado. Queremos saber qué viviendas hay vacías en Asturias
y que, por lo tanto, se podría actuar sobre ellas. Estamos viendo que otras comunidades autónomas están haciendo algunas medidas. Por ejemplo, a raíz de la Ley de Vivienda de Baleares se ha realizado la expropiación de 50 expropiación no, porque se paga alquiler a los propietarios, ¿no? Pero las viviendas vacías de grandes tenedores, de bancos, de especuladores, etcétera, que se ponen a disposición de la ciudadanía con un alquiler asequible, ¿no? Eso se está haciendo en Baleares. Hemos visto en Valencia que se están cogiendo bloques vacíos que iban a ir a fondos de inversión y se ponen también a un alquiler asequible comprándolo por parte de la Generalitat, ¿no? Con lo cual, bueno, es una política de vivienda que actúa ante la verdadera ocupación, que es la que mantiene millones de viviendas vacías en todo el país en manos de bancos, especuladores y grandes tenedores. Esa es la ocupación que existe en este país, ¿no? ¿Qué hemos tenido en los últimos años? Bueno, entre 2014 y 2019 solo se construían 52 viviendas en Asturias, ¿no? Una década casi perdida en política de vivienda. En la última promoción pública de vivienda en Oviedo, de 40 viviendas que se presentaban, hubo 1000 solicitudes, con lo cual no estamos dando abasto, ¿no? Hay medidas que están al alcance de nuestra mano, ¿no? Y aquí es donde me quiero detener. Yo lo que creo es que tenemos que hacer un acuerdo de largo alcance, de política social, ¿no? Hemos hablado en otros momentos de política de cuidados, de erradicar esa esfera de sanidad, de gratuidad de la educación, pero en política de vivienda creo que necesitamos un pacto que vaya más allá de una legislatura. Necesitamos un pacto a mirar 6 años. ¿Qué tenemos que solucionar en la política de vivienda en Asturias, ¿no? ¿Qué es para nosotros lo fundamental? Necesitamos poner 10.000 casas a disposición de la ciudadanía en un plazo de 6 años. 10.000 casas, doblar el parque público de vivienda. Necesitamos actuar para regular los alquileres, para rebajar los precios. Y necesitamos actuar sobre las viviendas vacías de grandes tenedores. Regular alquileres, poner 10.000 casas en un plazo de 6 años, actuar sobre las viviendas vacías. Eso es lo que creo que las fuerzas progresistas y transformadoras tendríamos que poner un horizonte de transformación para actuar en política de vivienda y solucionar un problema que es real. Gracias, está señor en nuestra Mario mano Ripa. buscar soluciones que den esperanza a la ciudadanía. Gracias. Señor Ripa, como punto de partida, cuando usted hace referencia a la promoción de viviendas nuevas, en este caso de viviendas sociales, ¿no? Quiero recordarle un dato no menor, y es que en un momento determinado, en los gobiernos de coalición, creo que fue en la última etapa, el último mandato de Tini Areces, ante la crisis del sector de la construcción, en vez de optar por construir directamente, lo que hizo fue adquirir vivienda que había quedado sin venta a unos precios asequibles y, por tanto, formar parte del parque del parque de vivienda pública. Lo recuerdo porque no confundamos solo construir o el tejer esa red de vivienda pública, no significa solo construir la vivienda, también se puede colaborar con el sector de la construcción, y eso lo hizo, si mal no recuerdo, era Noemí, la consejera de Bienestar Social, ¿no? Le hablo de memoria. Segundo elemento que me parece importante destacar. Yo cuando antes decía no descartamos nada, de acuerdo a la seguridad jurídica y a las posibilidades económicas reales, ¿eh? Eso también lo quiero dejar claro en esta Cámara. ¿Por qué digo lo de la seguridad jurídica? No sé, quizá insisto mucho en esto, pero yo creo que los gobiernos en este sentido tienen que esperar, y es la posición, antes de regular cualquier consideración, teniendo en cuenta que a nivel nacional se está reformando, como bien sabe usted, y hay un debate abierto en el seno del Consejo de Ministros en torno a la regulación de la vivienda, parece lo más prudente esperar a ver cuáles son las conclusiones que lidera el Gobierno de coalición progresista en la materia para ver cómo las podemos trasladar a Asturias y qué utilidad sacamos de ellas. No sé, en otras materias se lo he dicho, pero es la forma que nosotros tenemos de entender que se pueden hacer las cosas de forma más responsable y, sin duda, evitar inseguridades jurídicas que pueden tener consecuencias también para las arcas de nuestra autonomía. Hay algunos datos, usted ha dado algunos datos y yo les voy a dar otros, ¿no? Yo creo que usted y yo partiremos de la realidad de que existen en Asturias más de 11.000 viviendas, que recordar, que forman parte del parque público, ¿no? Bueno, usted destacaba esos datos y añadía algunos negativos. Yo les voy a dar la parte positiva, digo, para que los ciudadanos se equilibren y puedan coger los dos. Esas 11.000 viviendas significan que nuestra comunidad, en proporción al número de habitantes, es la segunda comunidad autónoma de España que más parque público de vivienda tiene, solo por detrás de Extremadura. Por tanto, partamos de una realidad, y es la apuesta fundamental que los diferentes gobiernos han hecho. En segundo lugar, los arrendamientos. Usted hace referencia a, y voy a centrarme en este caso en Vipasa, el alquiler, como sabe, va en proporción al porcentaje de la renta de la persona, en torno al 20%. La media de la renta que pagan los inquilinos en Vipasa son 81 euros en el conjunto del parque, evidentemente. Claro, es que las medias se hacen así,
Las medias se hacen así, señor Ripa, a estas alturas, oye, no creía que debería de explicarlo, pero bueno, el 20% de la renta y, por tanto, la media está en 81 euros. Espere, déjeme seguir avanzando con esto de las medias. Usted decía que nuestra comunidad era la que más destinaba de las rentas de las personas al pago de la vivienda, y no es así. El informe emitido por el Ministerio de Transportes dice que en Asturias se destina en torno a un 26% de la renta de las personas y, por tanto, somos la menor comunidad en cuanto a proporción del número de rentas sobre la renta disponible de las familias. Son datos oficiales del Ministerio de Transportes. Como comprenderá, tampoco yo aquí pretendo polemizar, pero digo para que vea el contraste de los datos muchas veces que se utilizan, ¿no? Y la renta media en Asturias, de alquiler, que es cierto que somos conscientes de que hay sectores vulnerables a los que tenemos que atender y tenemos que seguir dando esa respuesta, pero la renta media se sitúa en 337 euros en Asturias, el alquiler. Esto es la renta media. Así que démonos cuenta también de lo que estamos hablando. Por cierto, esos 11.000 viviendas a las que hacía referencia, alguien puede hacer un cálculo de cuánto supone. Bueno, pues es casi el 25% del total de las viviendas a disposición de alquiler. Es decir, reconozcamos que ha habido avances, ¿no? Así que yo lo que le planteo, señor Ripa, y bueno, luego hay iniciativas evidentemente que no puedo ocultar en materia de vivienda, que estamos trabajando, co-housing, también el Housing First, que es una nueva experiencia para aquellas personas que, como saben, estaban en una situación absolutamente vulnerable, o también las ayudas de emergencia, el destino de ayudas de emergencia para financiar pago de alquileres y el mantenimiento y sostén de la vivienda de familias. Yo voy a hacer una reflexión final, si estamos de acuerdo. Lo primero, creo que hay que esperar a los instrumentos jurídicos que nazcan de ese gobierno de coalición progresista. Creo que es importante y además estoy convencido que van a salir y van a ser útiles. Y lo segundo, una segunda reflexión que le hago. Fíjese, todo esto ha sido producto del acuerdo también a lo largo de décadas entre PSOE y Izquierda Unida. Fíjese lo útil que puede ser una formación en política, tenga 9, tenga 4 o tenga 2 diputados cuando quiere construir. Así que reflexione sobre ello, porque seguramente haremos más trabajando juntos.